Bienvenidos a un viernes de transparencia. Yo soy Isis Cortés y en esta ocasión le doy la bienvenida al doctor Marcelo Francisco Monfort Guillén. Él es jefe de la oficina del programa de gobierno. Buenos días y bienvenido. Buenos días, muy amable, muchas gracias. Tenemos la fortuna de que nos va a platicar un poquito sobre un producto literario que logró trabajar con la comisionada presidente del IVAI, Yoli García Álvarez, sobre el sistema anticorrupción. Platíquenos un poquito, antecedentes obviamente de estas frases que hemos estado escuchando últimamente, el sistema, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, estos conceptos que hemos oído como un poco lejos, si nos ayuda un poquito a integrarlos y a explicarnos a grandes rasgos en qué consiste. Bueno, digamos, la iniciativa proviene de un malestar. Cuando llegamos al gobierno con el licenciado Yuna Linares, traíamos a cuestas un gran escándalo nacional, no solo local, sobre el manejo de los recursos públicos. Y existía, desde luego, en la sociedad, no solo enojo, sino exigencias de que las cosas cambiaran. En ese contexto de molestia moral frente a esa realidad, pero también de un quiebre de las finanzas públicas como nunca antes se ha experimentado en ningún estado de la República en toda la historia nacional. La crisis de Veracruz el año pasado, en finales de 16, fue verdaderamente paradigmática en términos de la falta de dinero, la pérdida por completo de confianza en las instituciones. Entonces, en este hecatombe, empezamos a platicar sobre la necesidad de ir emparejando las instituciones veracruzanas de acuerdo a los movimientos sociales que se venían ya gestando en la Ciudad de México, sobre todo, no exclusivamente, pero en la Ciudad de México tenía más resonancia, porque como quiera que sea, el asiento de los gobiernos, de las instituciones federales, permitía una mayor caja de resonancia. Lo que hoy conocemos como el Sistema Nacional Anticorrupción es eso precisamente, un conjunto de decisiones, un conjunto de instituciones que han requerido ser creadas, todavía no lo están al 100 inclusive, pero también allá provenían de este malestar que causaba enterarse por los medios de comunicación que los recursos públicos y en general no solo el dinero, sino el poder se utilizaba para un fin distinto al que legalmente estaba constituido. Y en esas condiciones de un malestar moral, de una carencia de recursos y al mismo tiempo, digamos, esta quiebra en la cultura, fue que empeñados en no quedarnos quietos, con la intervención del licenciado Raimundo Vera Santos, la licenciada presidenta del Instituto de Acceso a los Datos en Veracruz, Yoli García Álvarez, dijo, ¿por qué no, en lugar de quejarnos, promovemos un producto que ayude a poder alentar no solo la discusión como tal, sino orientar hacia lo que sí se está haciendo y los esfuerzos enormes que significa el poder constituir instituciones. Tal vez sea fácil desbaratarlas, pero que una institución tenga el personal adecuado, con los salarios adecuados y que además tenga el prestigio y la responsabilidad llevada a cabo, le otorgue confianza en la ciudadanía, es muy difícil. El sistema está integrado y bueno, una de las, yo entiendo, de la logística es precisamente que todos participen, ¿no? En una cuestión de transparencia, rendición de cuentas, que todos sean vigilantes y activos y participativos.
Tengo entendido que esta es una compilación de los artículos escritos por diferentes participantes de las diferentes áreas que se involucran en el sistema estatal. ¿A quiénes eligieron? ¿Es uno de cada quien? ¿Cómo fue? ¿Y cómo seleccionan? Desde la vista del ciudadano, pues todos tienen una relevancia importante. ¿Cómo es que seleccionan los artículos que aquí aparecen? Sin duda. Es un dato curioso. Cuando nosotros iniciamos el proyecto, en los estados de la República no existía todavía ningún sistema estatal. Se estaba construyendo el sistema nacional, pero los estatales no existían. Y mientras madurábamos la idea, ya se consolidaron en Querétaro y si mal no recuerdo, en San Luis Potosí, los dos primeros institutos de combate a la corrupción, como fiscalías o con el nombre que fuera, pero ya dedicados a ello. Y entonces, en el diálogo con la maestra Yoli García, le decíamos, bueno, ¿por qué en lugar de ver solamente aspectos teóricos, hay muchos abogados y no abogados que se han dedicado a estudiar esto de la corrupción, ¿por qué no convocar a los actores, a esos que tienen en sus manos la responsabilidad de efectuar algo, ¿no? Que nos parecía que era más rico. Y sí fue más rico, pero eso retrasó el proyecto porque evidentemente los encargados están ocupados y no tienen mucho tiempo para poder hacer ese tipo de reflexiones. Sin embargo, con ese criterio que acordamos, ella se dio a la tarea con sus conocidos de invitar, inclusive invitó a otros más que desistieron, no quisieron o no pudieron intervenir, y finalmente dijimos, bueno, por lo menos pongamos a quienes han tenido experiencia y a quienes están por asumir una posible responsabilidad. Tenemos la ventaja, por ejemplo, de contar con un texto de Lorenzo Antonio Portilla Vázquez, que fue el titular de la función pública, de la Auditoría Superior de la Federación, con una experiencia increíble. Es el primero que tiene esa responsabilidad con las repercusiones que ha tenido. Recordemos que es él el que descubre los increíbles desvíos multimillonarios del gobierno del estado de Veracruz. Bueno, él ya no es titular, pero conseguimos que aportara con un texto bastante mesurado, bastante ilustrativo, con experiencia, pero ya en un tono de madurez que ayuda mucho a comprender que a pesar de esa función tan importante que tenía, no bastaba, porque él, digamos que actuaba solo, todavía no estaba el sistema como tal en donde podría actuar. Este engranaje que existe ahora, legalmente establecido en las diferentes instituciones de vigilancia, ¿no? Es correcto, esto le da una fortaleza a las decisiones que él no tuvo, desgraciadamente, y bueno, señalaba, pero era como, digamos, parte del escándalo, ¿no? Sí, decía él, se desviaron tantos miles de millones. Esta cuestión de que no se reintegraron, que eran falsos reintegros, había un desfalco por miles de millones. El gobierno de Veracruz hizo como que los devolvió, y ya que lo habían registrado como devueltos, los volvió a sacar. En fin, todo esto que él puso al descubierto no tenía un entramado para que tuviera repercusiones de tipo legal, sobre todo en términos de poder recuperar pues fortunas tan considerablemente grandes que, por lo menos en los registros que hizo la Auditoría Superior de la Federación, pues estaban ausentes, ¿no? Y recalcar lo importante en este caso, ¿no? La figura de estar ahí, ver las fallas y ver también, y desde un caso práctico, las aportaciones que se pueden dar para una mejor vigilancia de los recursos, del dinero, de los recursos materiales incluso, de una oficina y el uso del personal en algunos casos, ¿no? ¿Qué otras personas participan en este material? Hay una visión integral. Para no dejar a nadie fuera, lo leeré, pero quiero presentarlos de esta manera. Está, por supuesto,
la maestra Yoli García Álvarez, que es la titular del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Esa es una institución clave, que es la que está más consolidada y es una de las que ha permitido ir cambiando la cultura, que esto es lo que difícilmente los mexicanos entienden. Pasamos de la cultura del secreto a la cultura del striptease, si se me permite esta broma. Porque antes lo que se hacía bien no se daba a conocer precisamente porque como estaba bien, que nadie lo copiara y es nuestro. Y si las cosas se hacían mal, pues también había que ocultarlas para que no fueran descubiertas y se vieran las equivocaciones. A veces no necesariamente, digamos, desfalcos, desviaciones de recursos, pero sí, por falta de profesionalismo, equivocaciones que le costaban mucho al erario. Entonces, esta cultura del esconderse al descubrirse ha sido muy importante y esa es una de las instituciones claves. Entonces, ella se constituye, ella mujer, bella expresión, y ella institución, se conjugan para armonizar y dar a conocer cómo está la estructura. Está, porque también se crea el sistema de fiscalización, o sea, la fiscalización ya no solamente es lo que va a hacer la auditoría como esfuerzo aislado, sino se constituye en un sistema de fiscalización. La auditoría ya no es el simplemente llegar, revisar papeles y tener un dictamen, sino que se enlaza con otros sistemas. Entonces, está convocado el actual Contralor del Gobierno del Estado de Veracruz, Ramón Tomás Alfonso Figueroa Piñera. Está, que esa es una institución nueva, el titular del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, Pedro José María García Montañez, que es una institución no solamente nueva, sino de alcances que no se tenían para poder tener una mejor certeza de las relaciones del actuar de funcionario. Es decir, no basta que la fiscalización, digamos, el contralor fiscalice a alguien y le diga, estás equivocado en esto, sino las faltas administrativas ahora tienen una autoridad competente para que los ciudadanos se puedan quejar de ese funcionario. O sea, ya no es solamente la auditoría interna que internamente dice, a ver, no, pues tú no sirves, vete. No, ahora se tiene el tribunal en donde el ciudadano puede decir, bueno, sí, no es que se vaya, es que cometió ese daño y me afectó a mí, entonces me tienen que resarcir. Esa es una enorme innovación, un enorme, ¿cómo llamarlo? Un esfuerzo de creatividad y de innovación que hace el gobierno del licenciado Miguel Ángel Yunes para poder fortalecer todo este cuadro de vigilancia. Si bien ya está normado y se ha creado todo un sistema y se deben crear más instituciones para la vigilancia, ya lo decía usted al principio, hubo actores políticos o representantes de algún ente público que se resistieron. En general, ¿cómo ha sido esta transición de lo que usted decía era una cultura del secreto a esta cultura de la apertura, de la transparencia, de la rendición de cuentas y de mostrar los datos antes de que el propio ciudadano tenga que venir a pedírmelos? La pregunta, y tal vez esta pudiera haber sido el único tema a tratar porque es de lo más interesante. Leí hace unos días un artículo de Macario Schettino, veracruzano, economista, matemático, decía que regularmente las personas dicen, no, pues aprender matemáticas, en México, aprender matemáticas es muy difícil, aprender física, química, biología es verdaderamente árido, eso es lo más difícil y por eso la mayoría de los estudiantes en México no quieren esas carreras, se van a donde no haya matemáticas. Dice, no niego que esta pueda tener alguna dificultad, dice, pero lo que realmente es difícil es el trato con los seres humanos. Lo realmente difícil es aceptar
cómo es el otro, cómo es la otra persona, por qué piensa así, por qué piensa diferente a mí, por qué tiene esas actitudes y esos comportamientos, por qué yo tengo otros y yo tengo que aceptar que ese comportamiento es diferente, que lo tengo que respetar, pero también esto nos tiene que obligar a poder mejorar nuestras conductas. Eso es todavía mucho más difícil que aprender matemáticas, porque es el trato con los seres humanos. Y una de las cuestiones claves a decir es que es el dragón que se muerde la cola, porque tenemos que crear instituciones nuevas, pero si no lo hacemos con jóvenes o con gente muy comprometida con ese tema, lo que vamos a tener es que llegan a las instituciones nuevas personas que culturalmente no están dispuestas a cambiar. Y doctor, para las personas que estamos un tanto ajenas a todo este sistema, que apenas nos estamos acercando y conociéndolo, ¿qué es lo que vamos a encontrar en este material que de forma conjunta desarrolló con la maestra Yoli García? Bueno, además de las buenas contribuciones de la directora del IVAI, está esto que decía yo de Portilla, que da su experiencia en la necesidad de poder fortalecer al gobierno federal con, bueno, al poder legislativo federal con los sistemas estatales. Esa es la contribución de Pedro Montañez, que es una novedad. También el responsable del órgano de fiscalización de Sonora hace una inquietante revelación que pocas gentes se atreven a hacer. Todo mundo cree que el ente a repudiar por corrupto es el funcionario, y muy poca gente se pone a reflexionar que muchas veces son los ciudadanos los que por una prisa, por tener algún enfado, por no hacer cola, por las razones que sea, le dicen al empleado: oye, trata mi caso, yo ahí te doy, yo te adelanto algo, hombre, por favor, pero que salga antes. Mira que esa responsabilidad del ciudadano pocas veces se quiere ver. Y lo traigo a colación porque una de las condiciones que se ha expresado para explicar el resultado electoral de las elecciones pasadas del 1 de julio es que la gente estaba harta, que no aceptaba ya al PRI y al PAN, que sus conductas eran totalmente criminales, sin ver, como decía Sor Juana Inés de la Cruz, que somos la culpa, ¿no? Somos los que la culpa de lo que culpáis. Los ciudadanos también exigimos promovemos las conductas a los funcionarios públicos que tuerzan sus conductas, que o reciban dinero o nos favorezcan o favorezcan a sutano o a perengano. Esa es otra reflexión que está aquí. Hay una reflexión específica también del presidente del órgano de fiscalización de Querétaro, que llevan cosas muy adelantadas. Su sistema está bastante más avanzado, más integrado. Y finalmente Raimundo Vera Santos y Marcia Baruch, compañeros en la oficina de programa de gobierno, hacen una reflexión general para contextualizar todos estos cambios. Bueno, doctor Marcelo Francisco Monfort Guillén, jefe de la oficina del programa de gobierno, sin duda tenemos que acercarnos a este material con la mente abierta, aceptando responsabilidades. Eso es lo más importante, sí. Y dispuestos a aprender más de este sistema estatal anticorrupción, que va a dar mucho para aprender y para llevar a cabo desde cualquier trinchera en la sociedad. Desde mi punto de vista es fundamental que las altas autoridades, electas o designadas, lleguen con la convicción de no robar, de no favorecer, de no desviar recursos. Pero esto no va a funcionar porque los seres humanos somos muy complejos. Entonces, si la misma sociedad no renuncia a no hacer uso de los mecanismos que todos conocemos para vernos favorecidos, si la sociedad misma no renuncia
va a ser muy difícil que quienes están en la función pública cambien. Podamos Eso avanzar. tiene que ser un cambio dual, e insisto, lo más difícil en la vida es cambiar nuestras mentes, cambiar nuestras conductas, cambiarlos con el prójimo, ya no digo en relación a comprender las estructuras gubernamentales. Yo digo, y sobre todo para los jóvenes, el esfuerzo que tienen que hacer para comprender a sus propios padres, a sus parejas, a sus hijos. Eso es difícil, no las matemáticas. Le agradecemos su tiempo y bueno, a ustedes los invitamos a que consulten todos los viernes de transparencia a través de las diversas plataformas de Acrópolis Multimedios.